Tu mente es un instrumento afinado con precisión, un diapasón psicológico que resuena con las frecuencias silenciosas y ocultas del alma humana, mientras que otros solo oyen la conversación. Tú oyes los acordes disonantes del resentimiento tácito, el zumbido silencioso de la ansiedad, la tenue melodía de una verdad oculta. Esto no es un superpoder, es lo que el gran psicólogo Carl Jung llamó su descubrimiento más peligroso. Para él, esta capacidad de percibir los mundos interiores de los demás no era un don para celebrar, sino una condición que a menudo llevaba a quienes la poseían al borde de la destrucción. Esta profunda comprensión no surgió de la teoría, sino de las experiencias crudas y dolorosas de personas que acudieron a él perdidas y abrumadas. Jung se dio cuenta de que estaba viendo a individuos que no estaban enfermos mentales, sino que estaban cargados con una claridad de visión para la que el mundo no estaba preparado. Vio que esta rara habilidad te destroza a través del aislamiento y el agotamiento, o te obliga a emprender un viaje profundo y transformador hacia algo extraordinario. Esta es la historia de ese descubrimiento, una hoja de ruta para aquellos que ven demasiado, que explica por qué esta habilidad a menudo se siente como una maldición, y que revela el poderoso proceso de Jung para convertir esta peligrosa sensibilidad en una profunda fuente de sabiduría y propósito. El viaje a este peligroso territorio comenzó para Jung no en una sala de conferencias, sino en su consulta privada, con una paciente que entró en su oficina en 1913. Este fue un momento crítico para el propio Jung, un periodo de intensa crisis personal después de su dolorosa ruptura con su mentor, Sigmund Freud. La mujer que acudió a él era una persona muy introvertida y profundamente intuitiva, el tipo de individuo que Jung describiría más tarde como el más raro de los tipos de personalidad. Poseía lo que documentó en sus notas privadas como una forma de percepción intuitiva cruda y sin filtro. Esto no era una vaga sensación. Era una lente devastadoramente clara sobre la psique humana. Podía entrar en cualquier habitación y sentir instantáneamente el clima psicológico. Sabía quién ocultaba el dolor tras una sonrisa educada, quién albergaba una ira secreta y quién decía una mentira sutil pero importante. Su capacidad para ver a través de las máscaras sociales era absoluta. Para la mayoría de la gente, esto podría sonar como una habilidad valiosa, pero para ella era una fuente de sufrimiento constante. No podía entablar una conversación informal porque veía la desesperación y la inseguridad detrás de cada actuación social. Las amistades eran casi imposibles de mantener. La gente se sentía desnudada en su presencia, profundamente incómoda sin saber exactamente por qué. Mantener un trabajo era una lucha perpetua porque su propio ser interrumpía los acuerdos tácitos e inconscientes que permiten que los grupos de personas funcionen juntos, acuerdos que a menudo dependen de ignorar ciertas verdades inconvenientes. Mientras Jung trabajaba con ella, una asombrosa comprensión comenzó a amanecer en él. No estaba tratando una enfermedad convencional. Estaba presenciando lo que sucede cuando el inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción de una persona es demasiado aguda para la supervivencia social. Documentó meticulosamente sus observaciones de los demás, señalando que hablaba de la gente como si tuviera acceso directo a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Cuando se tomó el tiempo para verificar cuidadosamente sus percepciones a través de sus propios métodos clínicos, las encontró notablemente, consistentemente precisas. Esto no era psicosis, no era delirio, era una forma de conciencia tan avanzada que se había vuelto socialmente tóxica. Esto le llevó a investigar un fenómeno que denominó participación mística, el estado en el que los individuos altamente intuitivos se sienten abrumados porque están absorbiendo involuntariamente los contenidos inconscientes de todos los que les rodean. Es como ser una esponja psíquica en un mar de emociones no expresadas, incapaz de distinguir qué agua es la tuya y cuál has absorbido de los demás. Si bien la investigación moderna sobre las personas altamente sensibles aborda esto, Jung identificó algo mucho más específico y raro. Se centró en el tipo intuitivo introvertido, una pequeña fracción de la población, que no solo siente más profundamente,
sino que percibe patrones inconscientes con una claridad aterradora. Sus mentes procesan no solo las señales sociales obvias, sino las emociones reprimidas, las agendas ocultas y las sombras psicológicas colectivas que la mayoría de la gente está biológica y socialmente condicionada a ignorar. El peligro, concluyó Jung, no estaba en la percepción en sí, sino en el profundo aislamiento psíquico que crea. Cuando ves con absoluta claridad lo que otros no pueden o no quieren ver, te conviertes en un espejo viviente. Y la sociedad no puede soportar mirarse en un espejo que revela sus defectos más profundos. Este intenso aislamiento crea lo que Jung llamó el problema de la función superior, la trágica paradoja en la que tu mayor fortaleza se convierte en la fuente de tu mayor dolor, porque te separa de la ceguera compartida y cómoda del colectivo. Pero el verdadero peligro, el elemento que hace que este descubrimiento sea tan peligroso, no es solo el acto pasivo de ver, es la reacción activa, a menudo agresiva, del mundo a ser visto. Las personas con esta percepción altamente diferenciada se convierten en imanes para lo que Jung documentó extensamente como proyección de la sombra. La sombra era el término de Jung para todas las partes de nosotros mismos que nos negamos a reconocer: nuestro egoísmo, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra capacidad de crueldad. Cuando una persona perceptiva entra en una habitación, su claridad actúa como un espejo, reflejando estas partes ocultas a las personas que la rodean. La mente inconsciente, cuando se enfrenta a su propia sombra no reconocida, solo tiene dos opciones: puede integrar la difícil verdad o puede atacar el espejo. La mayoría de la gente, trágicamente, elige atacar el espejo. Puede que hayas experimentado esto tú mismo. Le mencionas amablemente a un amigo que parece estresado por su nuevo trabajo. En lugar de reconocer su ansiedad, explota de ira, acusándote de ser negativo o de proyectar tu propia infelicidad sobre él. No están reaccionando a lo que dijiste. Están reaccionando a la verdad que les hiciste sentir. Este patrón, repetido una y otra vez, conduce a lo que Jung identificó como el fenómeno del chivo expiatorio. El individuo altamente perceptivo a menudo se convierte en el problema designado en cada familia, círculo social o lugar de trabajo en el que entra. No son ellos los que crean el conflicto, son simplemente los que hacen visibles los conflictos preexistentes y ocultos. El grupo proyecta inconscientemente toda su disfunción no reconocida sobre la única persona que puede verla, culpándola por la tensión que solo está observando. Es una experiencia profundamente dolorosa, ser sistemáticamente atacado por una fuerza que no puedes explicar racionalmente. Empiezas a sentir como si fueras la causa del problema, que hay algo fundamentalmente mal en ti. Eres como la primera célula inmunitaria del cuerpo en detectar un virus. Pero en lugar de que el resto del cuerpo reconozca la amenaza y luche contra el virus, se vuelve y te ataca por dar la alarma. Este es el núcleo del peligro. No es solo que veas las verdades ocultas del mundo, sino que el mundo a menudo intentará destruirte por verla. Para sobrevivir a esto, primero debes comprender la naturaleza precisa de tu propia percepción, porque Jung descubrió que esta habilidad se manifiesta de diferentes maneras. Para comprender verdaderamente tu propia experiencia, primero debes conocer la naturaleza de tu instrumento específico de percepción. Jung, a través de su trabajo clínico, identificó 4 arquetipos distintos, 4 formas diferentes en que esta percepción extraordinaria se manifiesta dentro del tipo intuitivo introvertido. Reconocer tu propio patrón es el primer paso crítico para gestionar esta habilidad, en lugar de ser gestionado por ella. El primer tipo es lo que él llamó el intuitivo sentimental. Estos son individuos que no solo ven lo que está sucediendo psicológicamente, lo sienten visceralmente en sus propios cuerpos. Son como un sismógrafo humano, que registra los temblores emocionales en una habitación mucho antes de que se pronuncien las palabras. Absorben las emociones de los demás tan completamente que a menudo no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y los que han absorbido inconscientemente de su entorno. Podrían sentir una repentina ola de tristeza y creer que es suya, solo para saber más tarde que un colega estaba lamentando silenciosamente una pérdida. Viven en un estado de lo que Jung llamó contagio emocional perpetuo,
experimentando las emociones no vividas y no expresadas de todos los que les rodean como si fueran suyas propias. Esto puede conducir a un agotamiento crónico, ansiedad y una sensación de estar constantemente abrumado por una avalancha de sentimientos que no tienen una fuente clara. El segundo tipo es el intuitivo pensador. La percepción de este individuo se centra menos en el sentimiento y más en el reconocimiento de patrones. Son los estrategas, los que pueden ver el punto final lógico de los patrones de comportamiento y los procesos inconscientes con una precisión casi profética. Pueden pronosticar fracasos en las relaciones, desastres profesionales y crisis personales meses o incluso años antes de que ocurran. Esto no se basa en un simple análisis lógico de hechos conocidos, es un reconocimiento inconsciente de los patrones profundos en juego, como un gran maestro que ve el resultado de una partida de ajedrez 10 movimientos por delante. Podrían advertir a un amigo que un nuevo socio comercial no es de fiar, no basándose en pruebas, sino en un profundo conocimiento intuitivo del patrón de engaño que sienten. Cuando sus predicciones se hacen realidad, a menudo no se encuentran con gratitud, sino con sospecha o miedo, ya que la gente se siente incómoda con alguien que parece saber lo que va a pasar antes de que suceda. El tercer tipo que documentó Jung es el intuitivo sensorial. Estos son los médicos del alma. Su percepción se manifiesta a través de los sentidos físicos de una manera intensificada, casi asombrosa. Pueden sentir los sutiles ecos físicos de los estados psicológicos en los demás. Podrían detectar la sutil tensión corporal que indica una profunda angustia emocional, o sentir una enfermedad en alguien antes de que aparezcan los síntomas físicos. Podrían sentir la fatiga hasta los huesos en una persona que está haciendo una actuación de alta energía para el mundo. Jung describió a estos individuos como sistemas de alerta temprana, tanto para la enfermedad psicológica como para la física en su entorno, sirviendo como un puente entre el mundo invisible de la psique y el mundo tangible del cuerpo. Sus percepciones pueden ser increíblemente valiosas, pero también profundamente inquietantes para otros, que no están listos para enfrentar las consecuencias físicas de su estado psicológico. Finalmente, está el cuarto y más raro tipo, el intuitivo puro. Este es el oráculo. Este individuo combina la intuición introvertida con lo que Jung llamó una función auxiliar indiferenciada, lo que significa que tienen dificultades para organizar, categorizar o expresar sus percepciones de una manera coherente. Son un canal crudo y sin filtros para vastas cantidades de información inconsciente. Lo ven todo, pero el gran volumen de datos abruma su capacidad para procesarlo de manera constructiva. Viven en un estado de sobrecarga psíquica perpetua, recibiendo profundas percepciones sin la estructura psicológica necesaria para traducirlas en un lenguaje comprensible o sabiduría práctica. Sus pronunciamientos pueden sonar crípticos o sin sentido, como un antiguo oráculo que habla en acertijos, pero a menudo contienen una verdad profunda y sin adornos que solo se vuelve clara en retrospectiva. Para cada uno de estos cuatro tipos, el desafío es el mismo: cómo integrar esta percepción poderosa y, a menudo, dolorosa. Jung vio que, si no se gestionaba, esta habilidad planteaba amenazas reales no solo para el bienestar del individuo, sino también para la estabilidad del mundo que lo rodeaba. Los peligros de esta percepción no integrada no son abstractos, son concretos, severos, y se manifiestan de tres maneras distintas. El primer peligro es lo que Jung llamó la interrupción del inconsciente colectivo. Cada familia, organización y sociedad funciona con un conjunto de ilusiones compartidas y acuerdos tácitos sobre lo que se reconocerá y lo que no. Estos acuerdos crean una sensación de cohesión y estabilidad, incluso si se basan en ignorar verdades incómodas. El individuo altamente perceptivo, simplemente por existir auténticamente, amenaza estos acuerdos. Cuando ven a través de la fachada educada de una cena familiar o el falso optimismo de una reunión corporativa, su clara percepción se convierte en una fuerza desestabilizadora. No tienen que decir una palabra, su incapacidad para participar en la ilusión compartida es sentida por todos, y socava la base misma de la que depende la comodidad del grupo. Se convierten en un desafío andante y respiratorio al statu quo,
y los grupos instintivamente se mueven para neutralizar tales amenazas. El segundo peligro es el profundo aislamiento psicológico. Como hemos visto, esto es más que solo soledad social. Es un estado existencial del ser. La maldición de un nivel superior de conciencia es que no puede ser completamente compartida con aquellos que no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia, en un océano de inconsciencia. A menudo informan que se sienten como si estuvieran viviendo en una realidad diferente a la de todos los demás, hablando un idioma que nadie más entiende. Esto crea un abismo profundo y doloroso entre ellos y el resto de la humanidad. La necesidad constante de filtrar sus percepciones, de simplificar sus percepciones solo para poder conectarse con los demás, es profundamente agotador y conduce a una sensación de falta de autenticidad que corroe el alma. El tercer y más severo peligro es la disolución de la identidad. Esta es la amenaza final de la participación mística. Cuando un individuo absorbe continuamente los contenidos inconscientes de los demás, sin fuertes límites psicológicos, comienza a perder contacto con su propia personalidad auténtica. Se ven tan inundados de pensamientos, sentimientos y material psicológico externos que ya no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que están absorbiendo de su entorno. Su identidad comienza a disolverse y se convierten en un recipiente para el inconsciente colectivo, en lugar de un individuo distinto y soberano. Jung llamó a esto aniquilación psicológica, la pérdida completa del yo en favor de un estado de posesión colectiva. No es meramente el exilio social al que se enfrentan, sino la desintegración de su propia alma. Esta es la razón por la que Jung consideró que el trabajo de integrar esta percepción superior no solo era terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente. Es una cuestión de supervivencia. Para contrarrestar estos inmensos peligros, desarrolló un enfoque sistemático, un proceso que llamó individuación, diseñado no para embotar la percepción, sino para construir un contenedor psicológico lo suficientemente fuerte como para sostenerla. Este camino desde la percepción abrumadora hasta la sabiduría integrada no es una solución rápida. Es un viaje alquímico profundo de transformar un veneno potencial en una medicina poderosa. Jung enmarcó este viaje, el proceso de individuación, no como terapia para una enfermedad, sino como un trabajo necesario y noble para cualquiera que esté cargado con este nivel de visión. Se desarrolla en 3 fases cruciales. La primera fase es el reconocimiento y la diferenciación. Este es el paso fundamental para aprender a separar tu propio oro del plomo que absorbes de los demás. El individuo perspicaz, primero, debe aprender a discriminar conscientemente entre sus propias experiencias internas auténticas y el material psicológico que ha sido absorbido inconscientemente del exterior. La técnica principal de Jung para esto era la práctica de la soledad intencional. Instruía a sus pacientes a pasar tiempo en completa soledad todos los días, creando una especie de jaula de Faraday psicológica. En este espacio tranquilo, el ruido psíquico externo puede asentarse, permitiendo que su propia voz interna auténtica finalmente sea escuchada. Es en este silencio que pueden comenzar a hacer la pregunta esencial: ¿este sentimiento es mío o pertenece a alguien más? Sin esta discriminación fundamental, ningún desarrollo individual es posible. La segunda fase, y quizás la más difícil, es la integración de la sombra. Jung descubrió un principio crítico. Las personas que ven las sombras de los demás con dolorosa claridad a menudo lo hacen porque aún no han integrado las suyas propias. Cuanto más niegues tu propia capacidad para el engaño, el egoísmo o la crueldad, más intensamente te perturbará ver estas cualidades en el mundo que te rodea. La integración de la sombra es el valiente trabajo de mirar hacia adentro y reconocer que contienes cada cualidad humana que observas en los demás. Esto no significa que seas una mala persona, significa que eres una persona completa. Requiere que aceptes que tú también tienes el potencial para los mismos comportamientos que te resultan más perturbadores. Este proceso no se trata de vergüenza, se trata de integridad. Solo al poseer tu propia sombra puedes mirar las sombras de los demás sin juicio, reactividad o la necesidad de arreglarlo. Es este trabajo interno el que transforma tu percepción de una fuente de irritación
en una herramienta de comprensión compasiva. La tercera y última fase es la participación consciente. Esta es la etapa de volver a comprometerse con el mundo, pero desde una nueva posición de fuerza integrada. Implica la capacidad de interactuar con los contenidos psicológicos de los demás, sin sentirse abrumado o perder la propia identidad individual. Para hacer esto, Jung enseñó el desarrollo de contenedores psicológicos. Esta es la capacidad de sostener temporalmente el material inconsciente de otra persona, su dolor, su miedo, su sombra, mientras se mantiene una conciencia constante de que no es tuyo. Te conviertes en un puerto seguro donde otros pueden sentirse vistos, pero ya no eres el bote de rescate que se hunde junto con el barco que está tratando de salvar. Una persona individuada puede servir como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a hacer conscientes las cosas ocultas en los demás, sin sacrificar su propia integridad psicológica. Para ilustrar la profunda importancia de este viaje, Jung a menudo miraba a figuras históricas, contrastando a aquellos que fueron destruidos por su percepción con aquellos que la transformaron con éxito en sabiduría. Los riesgos de este trabajo alquímico se vuelven claramente evidentes cuando vemos sus resultados representados en el escenario de la historia. Jung fue profundamente influenciado por el filósofo Friedrich Nietzsche, viendo en él a un hombre de extraordinaria percepción que podía ver a través de las fachadas sociales, religiosas y filosóficas de su tiempo con devastadora claridad. Sin embargo, Jung también vio a Nietzsche como un caso trágico de percepción no integrada, una advertencia de un proceso alquímico fallido. Nietzsche empuñó su perspicacia como un martillo, un arma para destrozar los ídolos de la sociedad, pero nunca aprendió a integrar estas poderosas ideas de manera constructiva en una personalidad equilibrada. Permaneció identificado con su función superior, consumiéndose por su papel como el gran demoledor de ilusiones. Su brillante fuego, no atemperado por la integración de la sombra o la participación consciente, finalmente lo quemó, lo que llevó a su profundo aislamiento y eventual colapso psicológico. Nietzsche representa lo que sucede cuando el vidente es consumido por lo que ve, en lugar de ser transformado por ello. Su viaje es una severa advertencia del fuego que puede destruir si no se contiene adecuadamente. En marcado contraste, Jung estudió extensamente al místico medieval Meister Eckhart, a quien consideraba un ejemplo primordial de percepción superior integrada con éxito. Eckhart poseía lo que Jung llamó intuición mística, una capacidad para percibir realidades espirituales y psicológicas que eran inaccesibles para la mayoría de las personas. Pero a diferencia de Nietzsche, Eckhart canalizó sus profundas ideas en un servicio compasivo. No usó su claridad como un arma, sino como una fuente de alimento para los demás. Vio claramente, pero aprendió a hablar de maneras que invitaban a la comprensión en lugar de provocar resistencia. Transformó su percepción en sabiduría que podía sanar y guiar. Jung creía que el éxito de Eckhart provenía de lo que él llamó humildad consciente, el profundo reconocimiento de que la percepción superior no es un logro personal del que enorgullecerse, sino un regalo sagrado para ser compartido sabia y cuidadosamente. Eckhart representa al maestro alquimista, el que convierte con éxito el plomo de la percepción abrumadora en el oro de la sabiduría perdurable. Lo más significativo es que Jung documentó su propia y desgarradora lucha con este mismo proceso durante el periodo que llamó su confrontación con el inconsciente, registrado en su legendario Libro Rojo. Durante varios años, Jung se sintió amenazado por la psicosis, su propia percepción superior del inconsciente, tanto el suyo como el de sus pacientes. Casi lo destruye. Fue inundado con visiones y material psíquico abrumador. Su avance se produjo cuando dejó de tratar estas experiencias como patológicas y comenzó a verlas como evolutivas. Se dio cuenta de que sus percepciones abrumadoras no eran un signo de locura, sino una señal de que la conciencia misma estaba intentando evolucionar más allá de sus limitaciones colectivas actuales. Esta realización transformó todo su enfoque, no solo para sí mismo, sino para sus pacientes. Entendió que este viaje, este trabajo alquímico, no podía ni debía emprenderse de forma aislada. Este viaje no se puede hacer solo. Jung enfatizó que para el individuo altamente perspicaz,
Encontrar lo que él llamó los pocos que entienden no es un lujo, sino una cuestión de supervivencia psicológica. Darse cuenta de tu verdadera naturaleza requiere ser testigo por aquellos capaces de reconocer tu autenticidad sin miedo. Identificó 3 tipos esenciales de relaciones que pueden proporcionar este apoyo vital. El primero es con otros individuos individuados. Jung escribió que una persona individuada reconoce a otra casi de inmediato. Hay una cualidad de presencia, una autenticidad que no se puede fingir. Estas conexiones son raras pero increíblemente poderosas. Cuando encuentras a una persona así, se reconocen mutuamente como miembros de lo que Jung llamó la minoría consciente. En estas relaciones, finalmente puedes ser completamente tú mismo sin temor a abrumar o amenazar a la otra persona. Proporcionan un espacio de aceptación radical que es esencial para el arraigo. El segundo tipo de relación crucial es con aquellos que están activamente involucrados en su propio proceso de individuación. Estos son los buscadores, las personas comprometidas con su propio trabajo interno, ya sea a través de la terapia, la práctica espiritual o la profunda autorreflexión. Es posible que no posean una percepción superior ellos mismos, pero comprenden su valor y respetan el viaje. Debido a que han comenzado a conocer sus propias profundidades internas, pueden soportar ser conocidos por otros. No reaccionarán a la defensiva cuando compartas una idea difícil, sino con curiosidad, viéndola como una valiosa contribución a su propio crecimiento. Son compañeros de viaje en el camino, incluso si su propio viaje se ve diferente al tuyo. El tercer tipo es lo que Jung llamó el contenedor natural. Estos son individuos que, aunque no son necesariamente perspicaces o están en un viaje interno consciente, poseen una madurez natural y la capacidad de contener contenido psicológico sin sentirse abrumados por él. A menudo son personas mayores que han superado importantes desafíos de la vida y han desarrollado una sabiduría tranquila y arraigada. Tienen una estabilidad emocional que les permite escuchar verdades incómodas sin destrozarse. Pueden mantener el espacio para tus percepciones sin necesidad de arreglarlas o negarlas. Para encontrar a estos aliados esenciales, Jung proporcionó indicadores específicos para buscar. Hacen preguntas genuinas sobre tus observaciones, en lugar de defenderse inmediatamente contra ellas. Pueden reconocer sus propias contradicciones sin vergüenza. Muestran una genuina curiosidad sobre el mundo interior y mantienen la estabilidad emocional cuando se enfrentan a realidades difíciles. Encontrar a estas personas es el primer paso. El siguiente es aprender a revelar cuidadosamente tus percepciones, utilizando un protocolo gradual de compartir pequeñas ideas y observar su respuesta, siempre enmarcando tus percepciones como ofrendas en lugar de pronunciamiento. Esta navegación externa es crítica, porque incluso cuando encuentras aliados, el camino interno de transformación todavía está lleno de sus propios peligros específicos. Incluso con el apoyo de aliados de confianza, el camino de integrar la percepción superior es traicionero, lleno de trampas comunes que pueden descarrilar todo el proceso de transformación. Jung, en su trabajo con innumerables pacientes, documentó las formas más comunes en que los individuos se pierden en este viaje. La primera y más seductora es la trampa de la inflación. Esto sucede cuando un individuo se identifica con su función superior en lugar de integrarla conscientemente. El ego se infla, creyendo que tiene acceso especial a la verdad absoluta. Esto a menudo conduce a lo que Jung llamó el complejo de profeta, donde la persona siente una necesidad mesiánica de salvar a todos de su inconsciencia. Comienzan a predicar y juzgar, y sus ideas, que podrían haber sido útiles, se convierten en arma. Esta inflación los aísla de las relaciones humanas genuinas y conduce al mismo aislamiento del que estaban tratando de escapar. Jung advirtió que en el momento en que uno cree que es el portador de la verdad última, ha caído en la trampa de ser poseído por las mismas fuerzas inconscientes que buscaba comprender. La segunda trampa es la justificación de la retirada. Esta es una trampa sutil donde los individuos usan su percepción superior como una razón para retirarse por completo de la sociedad. Se convencen a sí mismos de que los demás son demasiado inconscientes, demasiado defectuosos, o simplemente no vale la pena interactuar con ellos. Esto no es sabiduría.
es superioridad espiritual disfrazada de sabiduría. Jung fue claro en que la verdadera individuación requiere el compromiso con el mundo, no escapar de él. El ermitaño que se retira de la vida no ha trascendido sus desafíos, sino que ha sido derrotado por ellos. La verdadera integración significa aprender a caminar en el mundo con una visión clara, no esconderse del mundo debido a lo que ves. La tercera trampa es lo que Jung observó como el complejo del ayudante. Algunos individuos altamente perspicaces se vuelven adictos a ser necesitados. Definen toda su identidad a través de su capacidad para ver los problemas de los demás y ofrecer ayuda. Pierden el contacto con su propio desarrollo interno porque están perpetuamente enfocados hacia afuera. Su percepción se convierte en su identidad, y la persona desaparece detrás de la función. Esto no es individuación. Es lo opuesto, es el sacrificio de la propia personalidad a un rol, sin importar cuán noble pueda parecer ese rol. El objetivo no es convertirse en el mejor ayudante del mundo, sino convertirse en tu propio ser más completo. Finalmente, existe el peligro del retorno del abrumamiento. La integración no es un logro permanente, es un proceso dinámico que requiere una atención constante y consciente. Incluso los individuos integrados con éxito pueden retroceder durante periodos de estrés intenso, trauma o transiciones importantes en la vida. Pueden dejar de mantener sus límites psicológicos y encontrarse una vez más inundados con los contenidos inconscientes de los demás. Esto no es una señal de fracaso, sino un recordatorio de que el trabajo está en curso. Requiere un compromiso con prácticas de por vida, soledad regular para recalibrar, elección consciente sobre cuándo involucrar las propias habilidades y trabajo de sombra continuo, para evitar proyectar el propio material inconsciente. La persona integrada no alcanza un estado de perfección. Aprende a bailar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Y hay una razón profunda para emprender este difícil baile de por vida. No es solo para tu propio bienestar, es para el bienestar del mundo. Si este camino es tan difícil y está lleno de trampas, ¿por qué recorrerlo? La última idea de Jung fue que toda esta lucha sirve a una función evolutiva vital. Creía que los individuos altamente perspicaces son los pioneros de la conciencia de la humanidad. Son los exploradores avanzados, enviados por delante para mapear los territorios psicológicos y espirituales que la humanidad eventualmente necesitará explorar. A lo largo de la historia, estos individuos a menudo han aparecido antes de que el colectivo estuviera listo para integrar sus ideas. Sirven como un laboratorio para la conciencia, experimentando con formas de ser que eventualmente beneficiarán al todo. Tu lucha personal no es solo personal. Tus síntomas a menudo reflejan un problema más profundo que toda la cultura necesita abordar. El individuo sensible siente los problemas colectivos primero y con mayor intensidad. Cuando sientes una profunda sensación de enfermedad del alma en un ambiente de trabajo tóxico, no solo estás experimentando estrés personal, estás percibiendo una patología colectiva que, si no se aborda, eventualmente causará el colapso de toda la organización. La idea crucial de Jung fue que esta percepción sirve mejor a la evolución cuando se integra conscientemente. No se sufre inconscientemente. El objetivo no es ser un mártir de la conciencia, sino convertirse en un puente viviente entre lo que es y lo que está por venir. La persona individuada sirve al colectivo no sacrificando su individualidad, sino desarrollándola tan completamente que se convierte en un regalo para el todo. Esto conduce al objetivo final del viaje, un estado que Jung llamó la función trascendente. En este nivel más alto de desarrollo, el individuo sostiene sus habilidades a la ligera, ven claramente, pero sin apego a que otros acepten lo que ven. Perciben profundamente, pero sin la compulsión de arreglar todo lo que observan. Aprenden a servir a la evolución de la conciencia de forma natural, sin forzar ni predicar, simplemente encarnando una forma de ser más consciente. Su misma presencia se convierte en una forma de medicina cultural, ayudando sutilmente a sanar al colectivo, simplemente estando completos dentro de sí mismo. ¿Recuerdas a la paciente de Jung de 1913? ¿La mujer que se estaba ahogando en su propia percepción? Después de 3 años de trabajar con el proceso de individuación de Jung,
su vida se transformó por completo. Aprendió a distinguir sus propios contenidos psicológicos de lo que absorbía de los demás. Encontró trabajo como consejera, donde su percepción diferenciada se convirtió en una poderosa herramienta para ayudar a individuos con problemas. Aprendió a construir relaciones con personas que valoraban sus ideas en lugar de temerla. Lo más importante es que dejó de experimentar su percepción superior como una maldición y comenzó a entenderla como un don que requería un desarrollo consciente. Jung escribió que aprendió a no ver menos, sino a ver con más sabiduría, a no percibir con menos profundidad, sino a comprometerse más conscientemente con lo que percibía. Su don permaneció, pero su relación con él se integró en lugar de ser abrumadora. Esta transformación representa el corazón del descubrimiento más peligroso de Jung. Revela que algunos individuos nacen con una conciencia que excede la preparación del colectivo. Esta percepción avanzada los destruirá a través del aislamiento y la sobrecarga, o los transformará precisamente en lo que la humanidad necesita para su próxima etapa de evolución psicológica. Si esta historia se parece a la tuya, entiende esto. Tu percepción superior no es un mal funcionamiento en tu composición psicológica. Es una característica avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto porque ves todo lo que otros no ven. Estás psicológicamente adelantado a tu tiempo. La pregunta no es si debes suprimir tu percepción para encajar. La pregunta es si desarrollarás las habilidades necesarias para integrar tu percepción conscientemente. Naciste para verlo todo, no para sufrir en silencio, sino para servir a la evolución de la conciencia. El mundo necesita tus ideas, pero las necesita entregadas con la integración, la sabiduría y la conciencia estratégica que transforman la percepción peligrosa en medicina cultural. Tu don no es tu carga. Tu relación inconsciente con tu don es la carga. Aprende a integrarlo conscientemente y te convertirás en lo que Jung creía que debías ser: un pionero que prepara a la humanidad para un desarrollo psicológico que es inevitable, pero aún no obvio. El peligro nunca estuvo en verlo todo. Estaba en el riesgo de nunca aprender a ver con la sabiduría que exigen tus dones. La elección de comenzar ese viaje es tuya.